Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por escucharme. Hablar sobre hipertensión arterial pulmonar en 30 minutos. Uno tiene dos opciones, o presenta títulos o vamos a focalizarnos en cosas importantes para el cardiólogo clínico, que creo que es lo más interesante. Eh, por cualquier necesidad, ustedes saben que yo estoy en la parte pública o en la parte privada, me pueden contactar para aclarar situaciones. Básicamente la hipertensión pulmonar, todos sabemos que es una enfermedad progresiva, eso es lo que tenemos que saber. Es una enfermedad que no se revierte, salvo que exista una causa. Por ejemplo, un shunt que uno vaya a corregir, ese es lo que uno va a tratar de evitar, que progrese en ese caso. ¿Tá? Si no, habitualmente es progresiva, es letal, una mortalidad muy elevada, que el diagnóstico muchas veces es difícil, es crítico y es tardío. Es crítico porque necesitamos saber cuál es la etiología correcta para poder tratarla. Que muchas veces el momento del diagnóstico es tardío porque el paciente no consulta y la enfermedad es avanzada, o cuando consulta no se logra identificar. Tenemos que saber tres cosas importantes también, que no todas son iguales. Una está la hipertensión arterial pulmonar propiamente dicha, que es la del grupo 1, la del grupo 2 son las cardiológicas, o de causas cardiológicas. Grupo 3 son las de causas pulmonares. Grupo 4, tromboembólica. Y grupo 5 es un conjunto de enfermedades que no tiene una fisiopatología en común o que nos oriente específicamente a la hipertensión pulmonar. Lo que tenemos que saber que el grupo 2 y grupo 3 se llevan la mayor parte, arriba del 80, 85%, 90% son las hipertensiones pulmonares. Ahora, hablar de hipertensión pulmonar no es lo mismo, digamos, que una hipertensión arterial pulmonar. Todas contemplan presiones elevadas, pero una es una patología de identificación precisa, versus la otra es una complicación. Es decir, la hipertensión pulmonar puede ser una complicación de un continuo de su enfermedad cardiológica, pulmonar y demás, mientras que la hipertensión arterial pulmonar es una identidad específica. Y lo otro importante es que cuando ustedes lo vean, que no sea solo una observación, sino que es un diagnóstico de hacer de una hipertensión pulmonar en los tratamientos con los diagnósticos de forma correcta para recibir un buen tratamiento. Si bien es una variable biológica, tiene una definición hemodinámica, es decir, se le pone un número arbitrario, que es la presión arterial pulmonar por igual o mayor a 25 mercurios, pero uno puede ser pre o postcapilar de acuerdo a la presión capilar pulmonar. Entonces, tenemos que identificarlo, porque si es mayor a 15, va a ser postcapilar, y esto se lo lleva por, digamos, por ventaja la enfermedad cardiológica. Si bien hay algunas enfermedades del grupo 5 que pueden desarrollarla, pero básicamente es cardiológica. Y eso puede ser aislado, puede ser combinado, es decir, que en la evolución de su enfermedad cardiológica que desarrolló hipertensión pulmonar, el paciente puede desencadenar una hipertensión pulmonar precapilar, y esto tiene en consideración cuando su resistencia vascular es por arriba de mayor de 3 unidades. Ahora bien, cuando es menor de 15, básicamente es precapilar y no va a identificar que son posibles 4 etiologías, por lo tanto después vamos a tener que discernir cuál de ellas es la que tiene nuestro paciente. Ahora salió la nueva definición hemodinámica, entonces me decís, ¿para qué me das las dos? Es porque hay una diferenciación, vamos a ver, en el tratamiento. Hoy en día se considera que el paciente tiene hipertensión pulmonar cuando la presión media es por arriba de 20, pero tiene que coexistir con una resistencia vascular pulmonar mayor a 3 unidades de Wood. El resto se mantiene, ¿tá? Pero en este sine qua non. Si la presión media consideramos 20, tiene que tener esta resistencia. ¿Esto por qué ocurre? Básicamente esto es la curva de sobrevida de un paciente de acuerdo a su presión media de la arteria pulmonar. En la medida que su presión aumenta, el riesgo de muerte es más elevado. Por lo tanto, hoy en día se consideraba que 25 milímetros de mercurio, el paciente tenía una hipertensión arterial pulmonar. Y todos los trabajos de tratamiento de hipertensión pulmonar están basados con esta clasificación. Ahora, si uno contempla que la media normal es de 15, si uno toma 2 de bioestándar, tiene que tomar en cuenta que esto llega hasta 20, por lo tanto, si el paciente tiene más de 20, ahora se considera hipertensión arterial pulmonar, pero tenemos que tener la resistencia vascular pulmonar mayor a 3 unidades Wood. Por lo tanto, esto no nos habilita, esto es lo importante, hay un gap de evidencia. Si uno considera esta como hipertensión arterial pulmonar, todavía no tenemos evidencia que deberíamos darle tratamiento, cosa que si tiene 25, uno ya le debería dar tratamiento.
Fisiopatológicamente, ¿cómo se comportan? Lo importante es lo del medio, lo central, que ese engrosamiento medial puede ser de algo que puede ser todavía reversible. Por ejemplo, una hipertensión pulmonar de las grandes alturas. En este caso, si el paciente uno lo saca y lo oxigena, esto retrograda, es una hipertrofia ventricular, una hipertrofia de la media, pero si ese paciente tiene una predisposición genética, y si a su vez esa predisposición genética que puede estar combinada con HIV, drogas, toxinas o una enfermedad inflamatoria autoinmune como una esclerodermia, van a llevar a una disfunción injuria endotelial, produciendo un desbalance entre sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadores que van a llevar, por un lado, el hiperplasia intimal, mayor remodelado y fibrosis, no solo periférico, sino también perivascular, que van a generar mayor vasoconstricción. A esto se le agrega que habitualmente, como podemos ver en la filmina C, tiene una trombosis intraarterial, que fue el tratamiento inicial que se daba con anticoagulantes, que mejoraba o evitaba la trombosis inicial, y en esto va a generar un aumento de la poscarga y un aumento de la hipertrofia ventricular derecha que va a terminar en fallo cardíaco. Hay algunas alteraciones histológicas, como podemos ver la E, que son llamadas en capas, fibrosis en capa de cebolla, son más específicas de las hipertensiones pulmonares, idiopáticas, hereditarias, primarias, pero pueden coexistir en la enfermedad veno-occlusiva. ¿Hay cambios en la genética? ¿Cuál es el significado clínico desde el punto de vista cardiológico? Tenemos que identificar que si el paciente está dentro del grupo 1, y puede ser idiopática, que no es lo mismo que sea genético o hereditario. Hereditario es cuando padre e hijo pasan a tener, y es un continuo, y puede estar con algún test genético, por ejemplo, los más comunes de alta evidencia, como el BMPRD2, o algunos de ellos, o algunos de menor evidencia. Lo genético, que cambia en lo hereditario, que el paciente puede ser el primero que en la familia, por algún problema, su gen cambia y pasa a tener alguno de ellos, ¿tá? Y empieza a desarrollar hipertensión pulmonar, y no hay antecedentes paternos, evidentemente, de hipertensión arterial pulmonar. Lo segundo de importancia, que si un paciente tiene este gen, significa que no va a desarrollar indefectiblemente hipertensión pulmonar, pero sí vamos a tener que cuidarlo un poco más para identificar si en algún momento de su vida, frente a un factor, por ejemplo, drogas, que están ampliamente demostrados hoy en día de hipertensión pulmonar, o el HIV, o que tengan una esclerodermia, pueden desarrollar hipertensión pulmonar y así tratarlo más tempranamente. Por lo tanto, la clasificación cambió de lo verde a algo más sencillo, al grupo 1, que son, recordemos, la menor posibilidad que un paciente tenga hipertensión pulmonar sea el grupo 1, menos del 5% o menos tal vez. Y la otra clasificación, o sea, tenemos pacientes que tienen mayor probabilidad, como enfermedad del tejido conectivo, HIV, hipertensión pulmonar o enfermedad congénita, por lo tanto esto lo vamos a seguir escrineando para identificar en forma más temprano. Y hay dos cosas importantes, que estos pacientes hay que ver si son respondedores a los canales de calcio, ha cambiado la clasificación, y el otro, si tiene una hipertensión veno-occlusiva, y una enfermedad veno-occlusiva, que pueden desarrollar hipertensión pulmonar. La del grupo 2 básicamente son las cardiológicas, y la del grupo más conocida por ustedes. Y la del grupo 3, básicamente desde el punto de vista, que es lo que nos interesa desde el punto de vista clínico, a través de una espirometría, una difusión de dióxido de carbono, podemos observar si ese B1 es por debajo de 60 o la capacidad vital por debajo de 70, tenemos más probabilidad que sea el tipo 3. Si a su vez tiene alteración de la tomografía de tórax, es decir, anormalidades de la vía aérea, vamos a tener mayor probabilidad. Y llamativamente, para que ustedes vean, estos pacientes no tienen hipertensiones pulmonares severas. Habitualmente son leves o moderadas, aunque algunos en las enfermedades avanzadas pueden llegar a desarrollarla, pero no en los estadios iniciales. Si ese paciente tiene factores de riesgo, como esto, enfermedad del tejido conectivo, HIV, vamos a inclinarnos más a la balanza hacia la del grupo 1, y si nos quedan dudas, tenemos el test de ejercicio cardiopulmonar, en la cual podemos avanzar sobre el incremento del CO2 durante el ejercicio, o un pulso de oxígeno normal, en pensar que ese paciente tenga enfermedad del tipo 3. Pueden coexistir, vamos a ver, y en algunos de estos pacientes igualmente van a recibir tratamiento para hipertensión pulmonar en centros donde están habitualmente capacitados para realizar tratamiento. ¿Qué pasa con respecto al diagnóstico? Lo que tienen que saber ustedes es que un electrocardiograma y una placa de tórax pueden ser anormales, pero pueden ser normales también. Eso nos habla que tienen baja sensibilidad.
el electrocardiograma nos sirve para saber si el paciente probablemente es de tipo izquierdo, es decir, si tiene un infarto anterior, si tiene una fibrilación auricular, o en algunos ya más específicos y tardíos, como ser la hipertrofia ventricular derecha o el bloqueo completo de rama derecha. Un electrocardiograma normal no significa que el paciente no pueda tener hipertensión pulmonar. Lo mismo pasa con la placa de tórax, si uno tendría esto, ¿no? El aumento de la dilatación de las arterias pulmonares, a nivel central, árbol podado, que tenga oligoemia periférica. Obviamente estos son estadios habitualmente tardíos y son bastante específicos, pero una placa de tórax también puede coexistir en un paciente con hipertensión pulmonar. Por lo tanto, no nos sirve, o sea, nos sirve porque esta placa de tórax podemos identificar que el paciente no tenga un parénquima pulmonar tan afectado, entonces es raro que sea el tipo 3. Pero no nos sirve para descartar una hipertensión pulmonar. Por lo tanto, uno en algunos debería hacer el screening, como hacer en los pacientes con esclerodermia o enfermedad del tejido conectivo, en la cual vamos a ver a quiénes se le puede o no hacer un ecocardiograma, pero básicamente el ecocardiograma, a través de la velocidad de registración de pico tricuspidia, nos puede, y frente a otros signos indirectos de hipertensión pulmonar, nos va a determinar una probabilidad baja, intermedia o alta de desarrollar la hipertensión pulmonar. Cuando esta probabilidad es intermedia, podemos aumentarlo de alto riesgo si existe una dilatación ventricular o un flattering del septum interventricular, o que existe una arteria pulmonar dilatada, o una velocidad diastólica pulmonar por arriba de 2,2, o el acortamiento a nivel de la aceleración del tiempo, digamos, de la sístole a nivel de la arteria pulmonar. O el agrandamiento del área de la aurícula derecha o de la vena cava inferior. Por lo tanto, si uno tiene menor de 2,8 y algún signo indirecto de repercusión a nivel de las cavidades derechas, uno debería pensar que ese paciente tiene una probabilidad intermedia o incluso puede subir a alta probabilidad de hipertensión pulmonar. ¿Para qué nos sirve el scanning? Básicamente un alto valor predictivo negativo, digamos si el paciente tiene patología pulmonar, prácticamente nos puede descartar, si es normal, el tromboembolismo de pulmón. Y también para el tromboembolismo nos puede servir la tomografía. La tomografía vamos a tener signos indirectos o subjetivos de hipertensión pulmonar, y también nos va a identificar si el parénquima pulmonar es normal entre el grupo 1 y el grupo 3. Ahora bien, para esto tiene sensibilidad y especificidad. No es lo mismo, digamos, si uno tiene un escáner de 16 canales, yo prefiero hacerle un centellograma para descartar un tromboembolismo de pulmón, porque si yo quiero descartar una enfermedad venoclusiva, voy a pedir cortes entre 1 a 2 milímetros y alguien que esté muy experimentado. Y nos podemos encontrar con esto, que el paciente tenga una arteria pulmonar dilatada, que el paciente tenga una hipertrofia ventricular derecha, que tenga dilatación ventricular derecha y la aurícula derecha, y esto obviamente es altamente sugestivo de hipertensión pulmonar. Algunos pueden ser como este caso, que sea un trombo a nivel de la arteria pulmonar, o en este caso, como ser una cardiopatía congénita. Es decir, que a veces, más que el diagnóstico de hipertensión pulmonar, van a nos dar signos indirectos de esta, e incluso de alguna cardiopatía congénita. O podemos tener esto, como decir, una comunicación interventricular, en este caso en dos sectores del septum, lo que sí, acá esto nos tiene que hacer pensar que raramente esta sea la causa de la hipertensión pulmonar, porque son CIB habitualmente restrictivas. ¿Cómo podemos identificar en algunos pacientes en forma más temprana? Esto es, nosotros lo hacemos básicamente en los pacientes que tienen esclerodermia, con un DLCO menor del 60%. Uno toma distintos parámetros clínicos, serológicos, electrocardiográficos, su ecocardiograma, y hacen en dos pasos, ¿no? El paso 1, sin el ecocardiograma, en la cual nosotros vamos a tener la relación del BES sobre el DLCO2, la difusión de dióxido de carbono, si parámetros clínicos, si tienen o no telangiectasias, si tiene ANCA o NT-proBNP elevado, o concentración de ácido úrico, y la desviación del eje a la derecha. Esto nosotros, en esta barra, fíjense que dice el step 1, individual risk point, le da un puntaje por cada cosa. Lo importante es que, si uno no tiene, por ejemplo,
digamos, que el paciente no tenga telangiectasia, no es que le pone un 0, ya de por sí arranca un 50 si el paciente tiene esclerodermia. Es decir, que esto habla porque tiene una mayor probabilidad de desarrollar hipertensión pulmonar. Entonces, supongamos que si tiene, hay que empezar a sumar 1 acá, en realidad es 65 más o menos, 66. Lo mismo con la relación de esta división del BES de espirométrica, o si la concentración de uratos, o la división del eje a la derecha. Nosotros sumamos en esta regla cada uno de estos componentes. Si esto nos da más de 300, tenemos una sensibilidad del 97% de que deberíamos avanzar a la etapa 2, que es esta. Y la etapa 2 dice, usted con más de 300 tiene que hacer una ecografía. Entonces esto sirve mucho para los reumatólogos. Hace una ecografía y mira dos cosas. Una es la aurícula derecha y la otra es la insuficiencia tricuspidia. También lleva un punto, entonces al punto inicial que usted partió, se lleva a otra regla y se le coloca el de la relación de la aurícula derecha y la velocidad tricuspidia. Este puntaje nos va a dar, si es mayor a 35, ese paciente tiene que ir a un cateterismo derecho. ¿Con qué? Con una sensibilidad del 99%, baja especificidad, pero la idea es que en estos pacientes con esclerodermia no se nos escape alguno que puede desarrollar hipertensión pulmonar. Una vez que uno hace el diagnóstico hemodinámico de hipertensión pulmonar, en algunos pacientes se le va a hacer o no test vasodilatador. Entonces, ¿a quiénes? Básicamente, dentro del grupo 1, los idiopáticos, los hereditarios secundarios a drogas, al resto ya no se le realiza, vamos a ver por qué, y uno puede ser test vasoreactivo positivo cuando tiene tres condiciones. Cuando la presión media de la arteria pulmonar disminuye mayor o igual a 10 milímetros de mercurio, cuando esa presión de la arteria pulmonar disminuye media a menos de 40, y cuando ese índice cardíaco está igual o se ha incrementado. ¿Por qué no se le hace a todos? Porque en este trabajo se vio que en pacientes grupos anorexígenos, enfermedad del tejido conectivo, hipertensión portal HIV congénita o veno-oclusiva, se vio que cuando uno le realizaba un nuevo cateterismo derecho, la mayoría no eran reactivos, habían perdido su reactividad y se comportaban como no respondedores, salvo los idiopáticos, los secundarios a problemas de toxinas o los hereditarios. Por lo tanto, son los únicos que hoy se debería realizar. Otro tópico que quiero que más o menos se lleven a casa es qué pasa con las cardiopatías congénitas. Ustedes van a ver cardiopatías congénitas, entonces vamos a tener dos grandes grupos. Se le dicen Menger, que ese prácticamente no hay que tocarlo, porque si uno lo toca, esa hipertensión pulmonar no va a mejorar e incluso va a empeorar. Por lo tanto, nos quedan los que son corregibles y no corregibles, y en esto tenemos que ser muy precavidos, porque si uno corrige aquel que va en desarrollo de un Eisenmenger, lo único que vamos a hacer es complicarle la vida al paciente y va a terminar con una hipertensión pulmonar que va a requerir tratamiento médico. Y esto, digamos, lo va a definir de acuerdo al índice de resistencia vascular pulmonar y la resistencia vascular pulmonar, que cuando esta es menos de 4 o menos de 2,3 es corregible, cuando es más de 8 no es corregible, y obviamente en la etapa gris va a ser definido en los lugares donde habitualmente están acostumbrados a hacer hipertensión pulmonar, porque estos van a requerir muchas veces un test vasodilatador, y el test vasodilatador va a ser para identificar si el paciente es quirúrgico o no es quirúrgico. Por lo tanto, cuando uno sospecha una hipertensión pulmonar a través del punto de vista clínico y funcional, y algún método que sugiere una hipertensión pulmonar, por ejemplo, tromboembólica, uno va a terminar con un ecocardiograma, y si es así, que tiene mayor subjetividad de tener hipertensión pulmonar, debe terminar con un cateterismo cardíaco derecho, que debe ser completo. El cateterismo derecho incompleto no sirve de nada. Tiene que ser completo, tiene que ser bien realizado y tiene que ser bien interpretado. Y de esa manera vamos a poder luego estratificar dentro del grupo 1 o grupo 3, de acuerdo a su espirometría, y si es grupo 1 es más fácil porque tenemos un algoritmo de diagnóstico, digamos, de tratamiento. Y si es grupo 3 y es hipertensión pulmonar severa y es desproporcionada, probablemente ese caso individualizado requerirá de tratamiento versus aquello en la cual esa hipertensión pulmonar es leve o moderada y no van a requerir tratamiento específico. Una vez que hacemos el diagnóstico debemos estratificarlo. Tenemos distintos marcadores de estratificación. Hoy, digamos, ustedes muchas veces habrán utilizado preeminentemente, vamos a ver el marcador rojo-verde
verde, amarillo y rojo de la Sociedad Europea. Hoy estamos utilizando también el reveal, en la cual tiene mayor número de variables, mayor número de pacientes y nos da una mejor estratificación del riesgo probablemente de la mortalidad al año. Uno puede comparar, si puede comparar, puede utilizar las dos. Son los dos más utilizados. Uno es, como le decía, distintos parámetros que son clínicos, analíticos, caminate 6 minutos, hemodinámicos y ecocardiográficos. Y otro también en la cual se le suma la etiología, si tiene o no reinternación y signos vitales, y nos va a identificar al paciente si tiene bajo, moderado o alto riesgo. ¿Esto para qué nos sirve? Para el tratamiento. Si el paciente está en bajo riesgo, digamos, si tiene mayor cantidad de parámetros, o de alto riesgo si tiene la mayor cantidad de estos parámetros. Si uno tiene combinado de ellos, va a tener que sumar cada uno de ellos y dividir de acuerdo a las variables que tengamos. Si se acerca más al 1 será de bajo riesgo, si se acerca al 2 más de moderado riesgo, y si esa división nos da más cerca del 3 será alto riesgo. ¿Qué pasa con el tratamiento? Probablemente lo que ustedes tienen que saber que el tratamiento que vamos a hablar es solamente para la hipertensión pulmonar del grupo 1, para el grupo 4, cuando no tiene opción quirúrgica o por angioplastia pulmonar, o para la enfermedad congénita cuando no es quirúrgica. Uno puede tomar mono o doble esquema, tiene un montón de esquemas que va a depender probablemente, como vemos acá, de la clase funcional, pero predominantemente del riesgo, y esto también va a depender del lugar en el cual nosotros nos encontramos. Por lo tanto, el examen inicial, primero ver si es aquellos en el cual se le hace el test de vasorreactividad, si es reactivo o no. Si es reactivo irá a un bloqueante cálcico, pero al año le vamos a tener que repetir un cateterismo derecho para ver si sigue siendo reactivo nuestro paciente. Si ese paciente no es reactivo o cambió su reactividad, vamos a ver el riesgo, bajo, intermedio o alto riesgo. Si es bajo o intermedio puede ser mono o secuencial combinación de terapia. Y si es de alto riesgo, directamente deberíamos hacer upfront therapy, 3 esquemas de drogas, en la cual una de ellas, como dice acá, tiene que ser endovenosa o subcutánea, es decir, estos pacientes sí o sí tienen que tener un esquema que combine con una de estas drogas. El paciente no es referido a trasplante cardíaco hasta que no tengamos 3 esquemas, salvo vamos a ver más adelante que hay una enfermedad en particular que sí lo vamos a tener que derivar más tempranamente. Lo segundo que tenemos que saber es que hay distintos tratamientos de acuerdo a la etiología. No es lo mismo que sea hipertensión pulmonar del grupo 1, que sea una hipertensión pulmonar del grupo 1 hereditaria, o que sea por HIV, porque probablemente hay drogas que nos van a afectar sobre el HIV. No es lo mismo que sea tromboembólica, porque ahí el riociguat va a tener mayor preponderancia sobre otras. No es lo mismo que el paciente sea secundaria a un problema hepático, porque algunas van a estar contraindicadas. Por lo tanto, estas asociaciones que uno ve en las guías las tiene que saber aplicar a nuestro paciente individual. ¿Qué etiología tiene? ¿Qué riesgo tiene? ¿Dónde vive el paciente? ¿Cómo puede controlar a nuestros pacientes? Por lo tanto, una vez que hicimos la estratificación de riesgo inicial, vamos a ir al tratamiento, mono, doble o triple esquema. Si es de alto riesgo, tiene que incluir, dijimos, una prostaglandina, una prostaciclina endovenosa. Y esto es lo importante, la reevaluación tiene que ser hecha a los 3 meses nuevamente. Podemos discutir qué tipo de reevaluación vamos a hacer, si solamente a través de las guías francesas, buscando solamente parámetros clínicos y de laboratorios, o vamos a incluir un estudio hemodinámico. Y esto nos va a definir a nosotros si el paciente continúa de bajo riesgo o lo llevamos al bajo riesgo, o necesitamos agregarle una nueva droga, o ese paciente tiene que ser referido para un trasplante pulmonar. No me quiero olvidar, porque esto probablemente es una de las cosas más importantes, más allá del esquema específico, los pacientes que son mujeres no pueden quedar embarazadas, el riesgo de mortalidad es muy elevada, por lo tanto tendríamos que hacer un tratamiento doble y efectivo para evitar el embarazado. Estos pacientes, si bien van a ir a una rehabilitación cardiopulmonar, no pueden hacer ningún tipo de actividad física que sea extrema ni nada competitivo. Estos pacientes sí o sí, como la insuficiencia cardíaca,
tienen que estar vacunados por la influencia del neumococo, un gran apoyo psicológico, evitar la sobrecarga de líquido, por lo tanto la sal, y si el paciente desatura, probablemente, salvo que sea con oxígeno, no podrá tomar un avión, es decir, o no podrá ir a lugares de gran altura. Por lo tanto, estas cosas generales son importantes para el cardiólogo clínico, y lo mismo saber qué es lo que ocurre con la anticoagulación, saber que la anticoagulación solamente se podría dar en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar del grupo 1, salvo cuando estos pacientes tienen prostaglandinas, porque las prostaglandinas de por sí disminuyen la agregación plaquetaria y últimamente se está demostrado que el beneficio en la anticoagulación no le suma cuando están con esta droga, sino que lo pueden complicar por el grado de sangrado. ¿Cuáles son los pacientes que requieren trasplante? Estas son dos consideraciones muy importantes. Una de ellas es, uno le va a evaluar cuando el paciente tenga un alto riesgo y, digamos, a pesar de un triple esquema. Si el paciente está con triple esquema y persiste en alto riesgo, no lo podemos llevar a un bajo riesgo, ese paciente necesita ser evaluado para trasplante. O cuando uno sospecha o es conocida que tiene una enfermedad veno-occlusiva, digamos, estos pacientes deberían ser también evaluados a trasplante porque no existe medicación que pueda mejorar en estos pacientes. Recordemos que estas son medicaciones que son vasodilatadores y en la enfermedad veno-occlusiva estos pacientes básicamente no van a poder vasodilatar, van a realizar un edema pulmón cuando uno quiere dar de estas drogas. Muchas veces el diagnóstico se hace con el test vasoreactivo, lamentablemente, entonces esos pacientes deberían ser enviados para trasplante cardíaco. Y obviamente, si tienen alteración secundaria a nivel hepático y renal, digamos, porque van a tener distintos tipos de complicaciones. ¿Qué pasará en el futuro? Esta es la última diapositiva. Recordemos que uno da tratamiento, no cura la enfermedad, solamente uno trata de producir mayor vasodilatación arterial, trata de disminuir la resistencia vascular pulmonar, pero estos pacientes no se curan de la hipertensión pulmonar. Por lo tanto, hacen dilatación de la arteria pulmonar, y como vemos en estas tomografías multi-slide, de la A a la D, esta es una distancia normal que tiene que haber entre el tronco de la arteria pulmonar izquierda y la arteria pulmonar, y está la aorta, y en la medida que se ocurre una dilatación de la arteria pulmonar, la arteria pulmonar empieza en principio probablemente a nivel de la aorta o a nivel del tronco de la arteria pulmonar, por contigüidad o por dislocación, empieza a disminuir este ángulo que podemos ver acá, que lo podemos identificar, si es menos de 30, empieza a ver lo que se llama dislocación del tronco de la arteria pulmonar. Esto ya le puede generar angina a nuestros pacientes y no, obviamente, la estenosis que puede ocurrir en este estadio ya muy avanzado para los pacientes con hipertensión pulmonar. Por lo tanto, tenemos que recordar que si un paciente puede tener angina, no es solamente por la hipertrofia ventricular derecha y la hipertensión pulmonar, sino también que puede ser por una dislocación o una estenosis de la arteria pulmonar. Por lo tanto, como conclusión, muy importante para el cardiólogo clínico, es una enfermedad que tenemos que pensarla, es una enfermedad que tenemos que pensarla porque muchas veces gente joven, mujer que consulta por disnea y se nos puede pasar por alto, no significa que ahora todo paciente con disnea tiene una hipertensión pulmonar, porque no es así, pero sí saber que aquellos pacientes como por ejemplo HIV, pacientes que tienen una enfermedad del tejido conectivo mixto, esclerodermia o lupus, pueden tener mayor probabilidad de desarrollar hipertensión pulmonar y probablemente en conjunción con un equipo como tenemos nosotros, entre reumatólogos, neumonólogos, buscamos e identificamos más tempranamente para un mejor tratamiento de nuestros pacientes. Espero que le haya servido y cualquier cosa estoy a su disposición. Que tenga buenas tardes. Nos vemos en otro momento. Hasta luego.